tal, chicos? Un video más, siguiendo con el tema de límites. Seguimos aumentando los cursos de universidad. Por supuesto, tenemos que llegar a Mate 4, obvio, ecuaciones diferenciales. Bueno, seguimos ahora con límites al infinito. Mira, al infinito y al más allá, como dice mi amigo Boss. Ya, miren acá. A ver, ustedes saben que a mí me gusta la teoría súper resumida porque mi estilo es lo práctico. Lo práctico. Obviamente que si me piden hacer teoría, lo haré también. Obvio. Ya. Sigamos. Mira, lo he resumido en esto. Límites al infinito. Mira, mira acá. ¿No? Es cuando el límite tiende al infinito, sea positivo o sea negativo. Lo que yo quiero es esto, mira. Tener una fracción donde el x esté abajo, en el denominador. ¿Sí? En el denominador. Ya. ¿Qué pasa? Cuando tú reemplazas el infinito, ese límite se vuelve cero. ¿Cuánto se vuelve el límite? Cero. Entonces yo tengo que tener esta forma. Yo lo que quiero, el límite es el infinito, es esto, una fracción. Recuerda, recuerda. ¿Qué es lo que quieres? Fracción, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que quieres? Fracción. Muy bien. Eso es lo que quieras. Fracción. Perfecto. Muy bien. Entonces no te olvides, ¿eh? Lo que yo quiero es una fracción. Y al momento de reemplazar, ¿cuánto sale el límite? Cero. El x siempre abajo. El x siempre abajo. Ya. Muy bien. Sigamos la bipring. Ya, de frente a la práctica. Miren acá, para que sepan. A ver, dice, uno límite de x cuando tiene el infinito, y me dan una, ya, me dan una fracción. Uy, bacán. Si me dan una fracción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, profesor? Bueno, la idea es que aparezca uno y abajo X, ¿sí o no? Mira, 1 y abajo X. ¿Por qué? ¿Eso cuánto me va a salir? Cero. No importa la potencia de X, siempre me va a salir cero. Yo lo que quiero es X abajo. ¿Qué es lo que quieres? X abajo. No te olvides. ¿Qué es lo que quieres? X abajo. Nunca te olvides eso. Ojo. Ahora, cuando veas problemas así de fracciones, ¿qué dice la teoría? ¿Qué es el libro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, profesor. Esto es lo más sencillo, ¿no? Todo esto es lo más sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es dividirlo entre la mayor potencia. Este es el caso más fácil, más práctico, el que no vas a pedir, profe, ayúdeme, oiga, ayúdeme, vas a meterte a grupos para que te digan, resuélveme eso, no te pases, pues esto lo puedes hacer tú. Ya, entonces mira, este es el caso más sencillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dividirlos a los dos. ¿Entre quién? Entre, entre el mayor exponente, ¿no? El x es el mayor exponente. ¿Quién es el mayor exponente? X al cubo. Entonces, a todo esto lo tienes que dividir entre x al cubo. Ah, ya. ¿A todo eso entre x al cubo? Sí, exacto. A todo eso entre x al cubo. Ya, profe. Profe, y abajo para que no se altere lo mismo. Lo que divides abajo, lo divides arriba. Si no, se va a alterar. Recuerda eso, no te olvides. Siempre busca el mayor. Siempre busca el mayor. Ya sabes, ¿quién es la mayor potencia? X al cubo. Por esa potencia es la que lo vas a dividir. Ya está. Y abajo vas a hacer lo mismo. Y abajo vas a hacer lo mismo. ¿Está bien? Sí, profesor. Está bien. Entonces ya sabes, no te olvides, ¿ah? No te olvides. Ya después lo vamos a hacer más rápido. Esta vez lo voy a hacer despacio. Porque es el primer problema. Así que ya sabes, después sí me violento, ¿ah? Me pongo salvaje. Ya está. Entonces, a lo de abajo también. A todo. Muy bien. Como te he dicho, primero suavecito, ya después me voy a violentar. Profe, ¿por qué entre el mayor? Para que justamente aparezca un número y se vaya, ¿no? La variable, que es x. Ya está. Perfecto, se acabó. Lo estoy haciendo despacio, como te digo. Después con todo. Ya está. La idea es que entiendas. Ya está. Mira lo que hemos hecho. Dividí tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia. ¿Quién es la mayor potencia? X al cubo. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a deshomogenizar. Lo voy a repartir este x al cubo para los cuatro términos. Igual acá abajo, para los cuatro términos. Así que atento, no te me pierdas, ¿ah? Lo voy a deshomogenizar. Ya, que sí, profe, claro. Y lo voy a hacer rápido, así que mira, acá está, x al cubo. Entre x al cubo, 1. Más 2x al cuadrado entre x al cubo, 2 sobre x. Ya está. Más
3x entre x al cubo, 3x, 3 sobre x al cuadrado. Ya, 3 sobre x al cuadrado. Ya está. Muy bien. Y 4 entre x al cubo se queda como 4x al cubo. Ya está, ¿viste? ¿Qué ha hecho, profesor? Este x al cubo, a cada uno lo repartí. Aquí, x al cubo entre x al cubo, 1. 2x al cuadrado entre x al cubo, se va, queda un x, ahí está. 3x entre x al cubo, ahí está, se va un x, queda x al cuadrado. Acá como no tiene x, se queda 4 entre x al cubo, ¿viste? Ya, así nomás, así nomás. Y abajo voy a hacer lo mismo. Mira, 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 no te me distraigas, no te me aburras. Lo mismo, rápido. 4x al cubo entre x al cubo, 4 más 3x al cuadrado entre x al cubo, 3x, 3 sobre x, ya está. Más 2 entre x al cuadrado. Más 1, como no tiene x, todo queda abajo. ¿Y quién queda abajo? X al cubo. Ya está. Porque no tenía con quién irse, pues. Ya está. ¿Ves? ¿Viste? Papayita, ¿sí o no? Ya está. ¿Ves? Mira. Lo repartí a cada uno, lo deshomogenicé. Para ti, para ti, para ti y para ti. Y abajo hice lo mismo. Para ti, para ti, para ti y para ti también. ¿Ya ves? Se fueron lo que es el cubo acá. Acá te queda un x, acá te queda x al cuadrado y acá te queda x al cubo. ¿Viste? Profe, ¿por qué hace eso? Porque mi idea es que abajo siempre haya x y arriba un número. Mira, como justo lo que quiero. Y si yo aplico el límite a cada uno, ¿cuánto sale todo esto de acá? Cada uno, ¿cuánto vale esto? Ah, 2 entre x, 0. 3 en qué 3 al cuadrado, 0. Y 0, 0, 0, todos son ceros. Ah, y si todos son ceros, sé feliz. Sé feliz, pues. No me interesan los ceros. Entonces, ¿qué hacemos? Se fueron todos, se fueron. Chao, 0, 0, 0. Lo mismo. Puro serapio. ¿Y cuánto queda arriba entonces? Ya, pues ¿cuánto te quedó? Los números. ¿Y cuántos los números? Un cuarto. Ya está. Se acabó. ¿Qué, profe? ¿Así nomás? Así nomás. Entonces, profe, tengo que dividir entre la mayor potencia. Así es. Y de ahí los deshomogenizo. Así es. Ya, profe. Y cuando quede x abajo, reemplazo el límite cuando tiene el infinito y eso se vuelve cero. Así es, se vuelve cero, 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 cero. Y no me interesan los ceros, por eso que los boté. Chao, ceros. No hay nada. Quedó 1 y 4. Porque tú sabes que el límite de una constante es la misma constante. Ya lo hemos visto en nuestro primer video. Vamos a la pregunta number 2. Profe, y acá lo mismo, pues vas a hacer lo mismo. Allá, claro, tienes que hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. ¿Quién es el mayor? Mira, mira, ¿quién es el mayor tanto arriba y abajo? X al cubo, ya. Entonces a todo lo divido entre X al cubo también. A todo lo divido entre X, sí, profe, a todo entre X al cubo. Muy bien, es lo mismo. Lo mismo. Ya está, ¿viste? Tanto arriba como abajo, o sea, el denominador y al numerador, lo dividí entre la mayor potencia, que vendría a ser x al cubo. ¿Ves? Ah, ya. ¿Y por qué dividí arriba y abajo? Para que no se altere, pues se va y no pasó nada. Ya. ¿Y ahora qué hago? Igualito que hice acá, lo voy a deshomogenizar. Lo voy a deshomogenizar. Ah, ya. Sí, va cada uno, ¿no? Ah, ya, ya, profesor. Entonces, mira, esto no va. Acá sale 2x al cuadrado entre x al cubo, 2 sobre x. Ya. Aquí sería 7x al cuadrado. Y aquí queda 5x al cubo. Ya está. Acá abajo sí me queda 3. Solamente 3. Ya, 3. 2x al cuadrado, ahí está. Y 1x al cubo. Justo, quedó. Muy bien. Ya está. Profe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi tío Willow? ¿Qué pasa? Dime. Tengo una duda, profe, un dado. A ver, ¿qué pasó? Pero acá me queda 2 sobre x. ¿No me tiene que quedar número así como acá? 1 y 4. Acá me queda un número abajo, profe, pero acá 2 sobre x. No, normal. ¿Por qué?
Cuando tú aplicas la propiedad, mira, mira, cuando tú aplicas la propiedad, ¿cuánto sale? 0, 0. Ah, entonces, ¿arriba cuánto me va a salir? 0. Y abajo no te interesa. ¿Por qué? Porque cuando arriba es 0, lo de abajo, cualquier número que sea, ¿cuánto sale? 0. Ah, ya. O sea, sale 0 entre 3. Sí, 0 entre 3, porque esto es 0, 0. Ah, ¿verdad, no, profe? Sí. ¿Y cuánto es 0 entre cualquier número entero? 0. Ah, ya. O sea, ¿puede salir 0? Sí, por eso yo no he dicho que no puede. Sí puede salir 0. La cosa es que el 0 no está abajo. Ahí sí, tú ya sabes, ya hay que romper interminadas. Ya sabes ya. Ya, profesor, ya le entendí. Está bien. Lo divide entre el mayor. Fácil, profe. Cuando son fracciones, facilito. Así es. Oiga, profe, no sea chistoso. ¿Qué pasó? Pero acá no son fracciones, pues. Normal. ¿Por qué? Porque tú ya has visto en mi video número 1 de límites, ¿no? Imagino que lo has visto. ¿Qué pasa con su video número 1 de límites, profe? Tú ya sabes, tú ya sabes por teoría, tu secundaria, tu colegio, que si las raíces están arriba es porque han venido de una racionalización, ¿sí o no? Sí. Entonces la idea es que quede fracción, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿esto lo puedo ver fracción? Claro que sí. ¿Qué aplico? O lo voy a racionalizar, pero ahora para que quede abajo. ¿Te acuerdas? Sí, profe, me acuerdo. Ya, pues eso vas a hacer. Lo vamos a racionalizar para que quede abajo. Ah, ¿y cómo se racionaliza? Multiplica por su conjugada. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Ya te olvidaste? Ah, ya. Ya, multiplico por la conjugada. Profe, ¿y por qué está haciendo eso? ¿Por qué? Porque justamente yo necesito fracciones para aplicar mi propiedad. Si no hay fracciones, no puedo aplicar mi propiedad. No puedo, no se va a ir nunca mi X. No, mi límite no se va a resolver. Y es por eso que yo estoy haciendo eso. Ah, ya. Ya, profesor. Entendí. Entendí. Exacto. Bien, ¿viste? Tanto arriba como abajo. Ya está. Ya está. Eso es racionalizar. Pero en este caso ahora quiero que la raíz se ponga abajo. Es por eso que le he trabajado así. Ah, ya. Ya, profe. Trabajémoslo así entonces. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Qué va a pasar? Bueno, no hay ningún problema. Esto es una diferencia de cuadrados. Tú ya sabes que es una diferencia de cuadrados. Si es una diferencia de cuadrados, se van la raíz con el cuadrado. ¿Y qué te queda? X al cuadrado más X menos X al cuadrado más 9. X al cuadrado menos X al cuadrado se va. ¿Qué te queda? X menos 9. Ya. Y abajo, todo eso, pues. Todo eso. Allá, la raíz de X al cuadrado, más X, más raíz al cuadrado, más 9. Exacto. Muy bien. Sigamos. Ya está. Eso es lo que nos quedó racional. Y mira, justo lo que yo quería, ¿ves? Se volvió una fracción, ¿no? Si recordamos nuestro álgebra, sabemos que al contrario, una raíz no debe estar abajo, debemos subirlo, así como está acá. Pero en este caso, el límite nos conviene que se quede así. ¿Por qué? Porque es una fracción y yo ya hago mi trucazo. ¿Cuál es mi trucazo? Dividir entre el mayor, ya, divido a los dos. ¿En qué, profe? Entre x, tanto x acá y x acá. Ya, muy bien, profesor. Lo voy a dividir entre x entonces. Le voy a hacer caso, profesor. Hazme caso. Muy bien. Entonces vamos a dividirlo entre acas. Y lo voy a hacer rápido. Lo voy a hacer rápido. Si divido entre x sería x entre x, 1. Menos 9 entre x. Ya está. ¿Viste? Lo he hecho rápido. No te asustes. Lo he deshomogenizado. X entre x, 1. 9 entre x, 9 entre x. Pues. Profe, y abajo, ahorita vas a ver. Voy a hacer lo mismo, pero mira, mira, mira. No te desconcentres, ¿ah? Este x que está abajo, como tiene raíz, lo voy a poner raíz y x al cuadrado. ¿Por qué? Raíz con cuadrado se va, se mete, lo puedo juntar. Así que entra y no pasa nada, no pasa nada.
Mira, ¿y qué me quedaría entonces? Me quedaría 1 más 1 entre X. Ya está. Muy bien. X, oye, salvaje. Ya, no hay problema. Y acá hago lo mismo. Me va a quedar 1 más 9 entre X. Ya está. 9 entre X al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá no tenía X para que se vaya. Ya está. ¡Achá! ¡Achá! ¿Viste? ¿Entendiste? Profe, me perdí un poquito, profesora. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué sale esto? Ya, pues ya, ya. Solamente porque eres tú, nada más. Mira acá. Mira, mira, mira. Para que no... Recuerda tu álgebra. Tienes raíz de X al cuadrado. Así algo rapidito, no más violento. Pues hago mi pizarra sin mi borrador. Entonces, ¿yo qué hice? Todo esto lo dividí entre X, ¿ya? Muy bien. Pero no puede entrar. ¿Cuándo entra este X acá? Cuando tiene la misma raíz. Fácil, lo elevo, mira, le saco la raíz, pero porque no se altere, lo elevo al cuadrado. ¿Viste? Ah, y ahora sí, como tienen la misma raíz, pongo una misma raíz y este sí pasa, ahora sí. ¿Ves? Pasa. Pasa para cada uno. ¿Ves? Pasó. Pasó. Ya entró. ¿Por qué? Porque tiene la misma raíz y por propiedad se puede poner una misma raíz para todo. Y ahora sí lo deshomogenizo. X al cuadrado entre X al cuadrado, 1 más X entre X al cuadrado, 1 sobre X. Eso es lo que yo he hecho acá. Dividí todo esto entre X y lo metí, transformé ya de frente, ¿ves? Lo metí y ahí está. Y lo mismo hice al otro lado. Ah, ya. Así que eso hizo, sí. Eso es lo que yo he hecho. ¿Ya? Para que no te pierdas, ¿sí? Está bien. La cosa es que entiendas. Pero se supone que ya debes saber eso. Ojo, ¿ah? Pero bueno, te lo estoy explicando. Ya está. Y ahora mira, ya pues, normal. ¿Qué pasó, profesor? Ahora sí. Todos, ¿cómo están? En fracción. ¿Y el X dónde está? Abajo. Entonces, si yo reemplazo, sale 0, 0, 0. Ya está. ¿Qué te queda arriba? 1. Me queda 1. Y abajo, raíz de 1, 1. Más raíz de 1, 1. Y 1 más 1, topo. Ya está. Terminamos. ¿Viste? Ya. ¿Viste? Si te dan fracción, ya sabes, divide entre la mayor potencia. Así de fácil. Pero si no te dan fracción, tú tienes que transformar en fracción, pues. ¿Y cómo? Hay varios métodos. Uno de ellos es racionalizando. Mira, ya está. Ten cuidado, cuando metas la raíz, mira lo que yo he hecho. ¿Ves? Dividí a X entre 2, pero como esta es raíz cuadrada, lo elevé al cuadrado, pero le saqué la raíz cuadrada y no pasa nada. ¿Qué pasa si estaría elevado al cubo? Le saco raíz cúbica y lo elevo al cubo. ¿Qué pasa si está la cuarta? Lo mismo. Ah, ya, profe, ahora sí ya. Te entendí. Ya está. Mira acá. Ahí está, para que practiques. El problema número 4. Profe, ¿racionalizo? No. ¿Por qué, profe? ¿Cómo? No, es que acá, ¿era fracción acá? No, no era fracción. Y acá sí es fracción. Entonces, ¿para qué vas a racionalizar si sí es fracción? Entonces, ¿qué hago, profesor? Ya sabes el truco. Ah, divido entre la mayor, entre X. Ya está. Profe, pero él es X, sí, pues está dentro de la raíz. Ah, ya, ya, profe. Entonces, si yo divido, mira, mira, voy a hacer lo mismo que el otro lado. Voy a hacer lo mismo. Recuerda, todo esto de acá arriba lo divido entre X, pero ¿se puede entrar? No, porque es raíz. Entonces, mi X, ¿en qué se transforma? En X al cuadrado, pero con la raíz. Ah, ya. Ahora sí lo meto y 2X al cuadrado entre X al cuadrado, ¿cuánto sale? 2, ya. Más 1 entre X al cuadrado. Ahora sí. Más 1 entre X al cuadrado. Ya está. ¿Viste? Y abajo sí ya no pasa nada. X entre X, 1 y 3 entre X, 3X. Ya está. ¿Viste? Ah, ya, lo dividen los dos entre X y quedó así. Solamente ten cuidado con cuando hay raíces. No vas a meter, recuerda, te lo vuelvo a repetir, ya sabes. ¿No? Ya tú ya sabes ya. Mira, con rosadito, no, mejor no. Marroncito, medio marroncito.
Ya sabes, el X está abajo, pero no puede entrar porque es una raíz cuadrada. ¿Qué hago? Lo elevo al cuadrado y le saco la raíz. Ah, ya. Si hubiera una raíz cúbica, ¿cómo lo meto? Le elevo el cubo y le saco la raíz cúbica. Ahí puede entrar. Ah, eso es lo que he hecho acá de frente. Ah, ya divide todo entre X. Aquí abajo no hay problema, pero acá para meterlo lo he tenido que transformar en esto. Una vez entrado, te queda 2x al cuadrado entre x al cuadrado. Se van los x al cuadrado y te queda 2. Y 1 sobre x al cuadrado. Ahí sí. Ya, profe, lo entendí. Vamos al problema number 5. Mira, ¿ves? Como para que practiques las raíces, porque yo sé que te confundes. Entonces, para que no te confundas, vamos a practicar. Ya, ya, profe. Chévere con usted. Vamos, vamos. Sígueme, porque me voy a violentar. Vamos a poner salvaje. Ya sabes, ya. Mira, mira. Usa tu Sharingan, mira tu Sharingan. Ya sabes tú. El Sharingan, actívalo. Muy bien. Ya está. Profe, divide entre X arriba y X abajo. Así es. Muy bien. Tú lo has dicho. Entre X arriba y X abajo. Ya está. Muy bien. Ya está. Ya está. Y acá también hago lo mismo. Ya está. ¿Viste? Lo voy a hacer despacio, porque hay más raíces y te puedes confundir. Ya, pero yo que te dije, ¿está como raíz cuadrada o no? Sí. ¿Qué le hago a este X? Lo elevo al cuadrado y le saco la raíz. Al momento de meterlo, ¿qué pasa? Ah, se va. Profe, pero ahí me va a salir con X y esto no va a salir, va a salir 0 entre 0. Muy bien, pensaste. Exacto, pensaste. Entonces, ¿qué hago, profesor? No lo voy a dividir entre X, pues. Ah, ya. Porque si lo divido entre X, todos me van a salir abajo X, tanto arriba y abajo. ¿Te diste cuenta? Sí, profe. Y si todo sale cero, sería 0 entre 0 y no, pues sale indefinido. No me conviene eso. Y, profe, entonces no va a salir. Sí, pero lo vas a dividir ya no entre X, sino entre raíz de X. Ah, ya ves, tú sabes que no me gusta lo mecánico. Tienes que analizar y pensar. De nada sirve saber un montón de propiedades. Yo soy un monstruo, profe. Ya, raíz cuadrada, ya, la dirección de coseno, todo factorial, todo. Y al final, oye, no, pues analiza, analiza. Allá, raíz de X, ¿por qué? Porque ahí entra de frente, porque los dos tienen raíz cuadrada, mira, los dos tienen raíz cuadrada. Ahí sí entra de frente. Y si entra de frente, ¿qué va a pasar? Se va y queda uno. Ah, ya, queda uno. Ya, profe, sí le entendí más o menos. Y abajo queda lo mismo. Y abajo queda lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, al momento de entrar la risa todo, ¿qué te queda? X entre X, uno más, ya, te queda raíz de X más raíz de X entre X. Ah, ya. Raíz de X más raíz de X entre uno. Entre X, perdón. Ya está. ¿Viste? Ya. Sí, profe, lo entendí, claro. ¿Por qué entre X? Porque recuerda que él se metió. ¿Ves? El X se metió porque tiene raíz cuadrada y por eso salió uno acá. Ah, ya. Y abajo me va a ocurrir lo mismo. Me va a ocurrir lo mismo. Va a salir raíz de X entre X, uno más uno entre X. Más uno entre X. Ya está. ¿Viste? Profe, ¿y ahí acaba? No, ahí no acaba. Claro que no. Ya está. Aunque si quieres, con tu ojito ya lo puedes acabar acá, pero te lo voy a ayudar para seguir. Mira, vamos a seguir acá. Vamos a seguir. ¡Tarán! Ya está. Vamos a seguir solamente con modo didáctico, porque ahí ya lo puedes aplicar de frente la fórmula. Mira, ¿este X lo puedo meter? Sí, profe, pero le tengo que elevar al cuadrado y sacarle raíz. Exacto, muy bien. Tú lo has dicho. Entonces, mira,
lo meto. Ya está. Este se volvió cuadrado. Y acá es X. ¿Cuánto me queda? 1 entre X. Más raíz de X entre X al cuadrado. ¿Recuerda que es al cuadrado? Sí. ¿Pero quiero meterlo? Sí. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago para meterlo? Le saco la raíz y le elevo al cuadrado. Sería, ¿cuánto sería? Raíz, ya, tranquilo. Mira, acá lo voy a hacer despacito, ¿ya? Porque si no, ya veo que te me estás perdiendo. No te me pierdas. No te me pierdas. Mira, mira, ya. Acá abajo sería X al cuadrado. ¿Está? Ya está. ¿Viste? Este X se transformó. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice ya? Para que no te pierdas, ¿ya? Lo elevé al cuadrado y le saqué la raíz. Entonces entra, y por eso sale así, entra como sobre X al cuadrado, ¿ves? Ah, ya. Y ahora puede entrar, otra vez entra, pero ¿qué pasa? Tiene que estar al cuadrado, le saco la raíz y le multiplico por 2. Ya. Y ahora sí, como digo, esto lo estoy diciendo didácticamente porque ya ahí acaba, en verdad, ahí acaba. Sería raíz, arriba queda X y abajo ¿qué queda? X a la cuarta. O sea, se quedaría 1 entre X al cubo. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? ¿Se acabó? Se acabó, pues. ¿Por qué, profe? Ahora sí, aplica la fórmula. Aplica la fórmula. Si tú aplicas la fórmula, ¿cuánto sale esto? 0, 0, 0. Chao, se fue todo, se fue todo. Vámonos. Se me duerman, ya sabes. 0, 0, 0. Y 1 entre 1, 1. Wow, qué difícil. Vámonos todos. ¿Cuánto salió esto? 1. Ya está. Terminamos. ¿Viste? ¿Cuál era lo difícil? Las raíces porque te confundes. Pero acá ya terminaba, ojo, ¿ah? Aquí ya lo puedes ir, con tu Sharingan ya lo puedes haber hecho hasta aquí de frente ya. Pero te lo explico paso por paso porque hay problemas para deducir que son infinitos y tienes que deducir. Ya, profe. Ya está. Vamos. Para cerrar con broche de oro. Vamos, vamos. Oiga, profe. Acá tienen raíces diferentes. ¿Qué hago? Lo mismo que has hecho en todos, hijo. Dividir. Cuando son raíces diferentes, no te preocupes, mejor todavía. ¿Por qué, profe? ¿Por qué mejor, profe? Porque tú lo puedes separar, pues. Tú lo puedes separar. Mira, lo voy a hacer despacio para ti. Para ti. Mira, ya está. Esto es raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. No, no, acá mismo lo voy a hacer. Ya, ya está. Ahora sí. Mm. Bueno, sí, entre x. Y acá también, entre x. Entre x. Entre x. Ya está. A todo que hice, lo dividí entre x. ¿Ves? Lo dividí entre x a cada uno. X arriba, X abajo, y lo deshomogenicé X para cada uno. Ya está. Ya, profe, pero ya ahora este tiene raíz cuadrada, raíz cúbica. Ya, lo que te dije. Si tiene raíz cuadrada, ¿en qué se convierte? Ah, ya, profe, ya le entendí, ya le entendí lo que quiere hacer. Esto lo va a sacar la raíz y lo va a elevar al cuadrado. Ah, por fin, ya era hora, ya era hora. Así es, le voy a sacar la raíz y le voy a elevar al cuadrado. Acá igual raíz cúbica y le elevo al cubo. Acá raíz quinta y le elevo a la quinta. Ah, aquí raíz cuarta y le elevo a la cuarta. ¿Viste? Eso es todo lo que he hecho. Nada más le ha dado la forma, lo he acomodado.
Y ahora sí, mételo con ganas, mételo. Ya está. Entró y al momento de entrar se va. Ya está, mira, de frente, ¿ah? No me vengas con que no lo veo. Usa tu Sharingan, ya sabes, ¿ah? Tu Sharingan. Vamos a ver el Sharingan. Ping. Mira, entró. Tiene las mismas raíces. Entró x al cuadrado. Entre x al cuadrado, 1 más el 1 que estaba ahí entre x al cuadrado. Ya está. Bien. Menos igual acá. Saca la raíz. La metí, mira. Raíz cúbica, porque es raíz cúbica, potencia cubo. X al cuadrado entre x al cubo, ¿cuánto te sale? 1 entre x, exacto, 1 entre x, más 1 entre x al cubo. Ya está. Esto tú ya sabes, esto es álgebra elemental. Igual hago acá lo mismo, lo mismo. Hago lo mismo. Ah, recordar que acá es cubo. Ya está. Acá voy a hacer lo mismo. ¡Tirín! Ya está. Saco mi raíz. Y de frente, mira, x a la cuarta. Entre x a la cuarta, 1 más 1 entre x a la cuarta, pues. Ya está. ¿Viste? A todos le hago lo mismo, nada más. Ojo, acá está la cuarta. Acá está la quinta. Y ya está. Igual, x a la cuarta entre x a la quinta, ¿qué te sale? 1 entre x. 1 entre x, así es. Más 1 entre x a la quinta. Ya está. Y se acabó. Ya, nos vamos. Chao. Hasta la vista, baby. ¿Qué pasó, profe? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Falta. La hora. Chambea, chambea. Mira, pues. Mira, primero recordemos. Lo dividí todo entre x. Y de ahí lo deshomogeneicé. Para ti y para ti. Ahí está. Para ti y para ti. Ahí está. Pero como todos tienen raíces diferentes, ¿qué hice? Le puse, lo elevé y le saqué la raíz que yo quiero. Como acá es cuadrado, le saqué raíz cuadrada y lo elevé al cuadrado. Como es raíz cúbica, le saqué la raíz cúbica y lo elevé al cubo para que no se altere. Como es raíz cuarta, le saqué la raíz cuarta y lo elevé a la cuarta. Ah, aquí le saqué la raíz quinta y lo elevé a la quinta. ¿Y por qué es eso? Para poder juntarlos. ¿Ves? Este x a la cuarta, como ya tiene raíz, pongo una sola raíz y él entra. Entra y divide a los dos. Todos, ¿ves? Entran y divide a los dos. Entran y divide a los dos. Entra y divide a los dos. ¿Por qué puede hacer eso? Porque tiene la misma raíz. Por eso es que lo hace. Ah, ya. Ya, profe. Ahora sí soy violento. Y ahora sí, pues x al cuadrado entre x al cuadrado, 1. Este x al cuadrado, como acá no hay x, se queda abajo. Igual acá, x al cubo, entre x al cuadrado, 1 sobre x. Acá no tiene, se queda x al cubo. X al cuadrado, entre x al cuadrado, 1. Perdón, x a la cuarta, entre la cuarta, 1. Como no tiene x, se queda 1 entre x a la cuarta. Y aquí, ¿ves? He hecho lo mismo. Y ahora, profe, ahora simplemente aplica la propiedad de infinito. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Uy, se fueron todos. Qué bonito. Ya está. Chao. Ya está. ¿Cuánto te queda? Raíz de 1, 1. Raíz cuarta de 1, 1. Y 1 entre 1, 1. Nos vamos. Chao. ¿Bonito, sí o no? Sí, muy bien. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Para el próximo, ya saben, sigue los límites trigonométricos. Ojo, límites trigonométricos. Y de ahí, no sé si hacer continuidad o derivadas. Por favor, comenten, suscríbanse y me comentan si quieren que hagan continuidad o me voy de frente a las derivadas. En one nomás y de hachazo. Porque derivadas es largo, ojo, son bastantes temas. No es que simplemente voy a derivar. Hay gráfica, hay muchos teoremas, hay de todo. Primera, segunda derivada, n derivadas y todo lo demás. Bueno, chicos, ahora sí nos vamos. Cuídense, nos vemos, Lavi. Hasta la vista, baby. Chao. Suscríbanse, ya sabes. Coméntale, pasa la voz a tus amigos, tus hermanas, compañeros, al fumón del barrio, a todos. Chao.